Buenas a todos. Hoy tenemos de nuevo a Jesús de Volcanumis, que nos va a hablar, para la gente que no, de monedas, nos va a hablar de historia, nos va a hablar de numismática. Hago la diferenciación, aunque a él le duela, pero hay mucha gente que no sabe bien lo que es la numismática. Entonces vamos a hablar de monedas relacionadas con el mundo judío de la antigüedad, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, así es. Sí, además vamos a hablar del mundo judío de la antigüedad, nos vamos 2000 años atrás en el tiempo, en otra localización geográfica, y esto estaba muy relacionado sobre todo, las monedas que os voy a enseñar, con el mundo romano. Porque sí que es verdad que también hay monedas antes, pero bueno, las que tengo y las que quiero enseñar por interés y porque son monedas icónicas van a ser las que vais a ver, ¿vale? Pero antes os voy a introducir un poquito, muy brevemente, porque claro, estamos hablando de dos culturas que eran irreconciliables, o sea, eran dos choques culturales, un choque cultural brutal entre los judíos y los romanos. La historia de Judea, como sabéis, no solo se escribió en la Biblia, tampoco solo escribió sobre ella Flavio Josefo, sino que también en las monedas también está escrita toda su historia. Lo que vamos a ver son piezas de colección y vamos a ver que el siglo I, bueno, pues era un campo de batalla cultural y sobre todo religioso en cuanto a las monedas en este aspecto, ¿vale? Con los judíos y los romanos. Por un lado, tenemos el Imperio Romano, en el que se practicaba el politeísmo, muy pragmático, ¿no? Que las deidades locales se asimilaban, se integraban en el panteón conjunto, también con figuras divinizadas como Augusto, como otros emperadores, ¿no? Y luego en el reverso de la moneda, nunca mejor dicho, estaba Judea, que sostenía una teología radicalmente distinta. Un culto a un Dios único, excluyente y extremadamente celoso, que no admitía nada más y que prohibía cualquier representación física, incluidas en las monedas. Para un judío, portar en el bolsillo una moneda con el rostro del emperador, quien además se proclamaba hijo del divino, era algo que afrontaba directamente la ley y era una traición contra su Dios. Así que fijaos, ahora, por ejemplo, cristianismo, judaísmo, tal, bueno, pues de alguna manera empatizamos un poco más, pero en esos momentos el mundo pagano, el mundo cristiano, o sea, es que era agua y aceite. O sea, era muy complicado o casi imposible que se llegaran a entender. Entonces vamos a empezar a ver las monedas una por una. Vamos a empezar por el conocido como denario del tributo. Este denario es el protagonista del pasaje de Mateo 22, 15, 22, cuando los fariseos intentan atrapar a Jesús preguntándole si era lícito dar tributo al César o no. Y Jesús pues les responde, bueno, les pide las monedas, ¿no? Dice, ¿quién hay ahí, no? Dice, el César. Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues bueno, pues esta moneda existe. En principio hay consenso de qué moneda es. Pero el nombre del denario del tributo se le da porque era un impuesto personal obligatorio de un denario anual que cada adulto debía pagar al emperador tras el censo de Quirino. Entonces, claro, esta moneda pues ya no era solo por el impuesto, sino que era un símbolo de sumisión política a Roma. Y claro, para Roma solucionaba el tema fiscal, pero para Judea generaba un conflicto ético insalvable porque forzaba a la gente, a los judíos, a portar la efigie de un hombre, del hijo del divino. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, Tiberio era hijo del divino de Augusto, Augusto era del hijo del divino César. Entonces, claro, para eso para ellos era insalvable. Entonces, de allí también viene el tema de la cita bíblica, porque, claro, para ellos era algo que hacían, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Lo daban? ¿No lo daban? Por eso le preguntaban a Jesús, le hicieron esa trampa, ¿no? Y Jesús, de alguna manera, pues separa un poco lo que es la parte civil, la parte de dar al César y la parte de, vale, haz eso, pero dedica tu vida a Dios, ¿no? Vale, pues tenemos este denario que bueno, pues todo esto que os voy a enseñar, sobre todo estos dos primeros, el denario del tributo y el que viene, son no solo colecciones que coleccionan los coleccionistas de monedas, sino que además es un coleccionismo sacro, es un coleccionismo de gente que colecciona cosas bíblicas, incluso temas sagrados, ¿no? De objetos, de reliquias, ¿no? Son objetos que también se usan un poco como reliquias, sobre todo el siguiente que vamos a ver, que es el prutá de Poncio Pilato, ¿de acuerdo? Y sí, había moneda acuñada en tiempo de Poncio Pilato y también con polémica.
los prefectos, en este caso Poncio Pilato era un prefecto de Judea, pues bueno, seguían la moda de acuñar prutas, que era la moneda de bronce típica de allí. Los judíos tenían prohibido acuñar plata y se acuñaban en Jerusalén y bueno, pues ponían sus cosas, ¿no? Siempre respetando un poco lo de allí, ¿de acuerdo? No poniendo cosas que les pudieran ofender demasiado. En este caso, Pilato, que estuvo del 26 al 36 después de Cristo, quiso consolidar su autoridad en una provincia tan complicada como esa, imponiendo símbolos paganos. En este caso, la que vemos porta un litus, que es un bastón de augur, de adivinación, y esto quería que los judíos recordaran la supremacía de la religión del Estado, ¿vale? Claro, para los judíos era una provocación brutal. Estos símbolos eran herramientas de adivinación pagana. Su presencia era vista como un intento agresivo de someter a su Dios celoso y único bajo la autoridad de Roma. Entonces, bueno, pues, en fin, Pilatos allí pues actuó de una manera pues un poco sobrada, ¿no? Con el tema, porque realmente los anteriores no habían hecho eso, pero dijo, bueno, pues vamos a provocar un poquito, ¿no? Y luego esta moneda, además, aparte de también actuar como reliquia, porque estamos hablando de un objeto que, bueno, que es de los tiempos de Jesucristo, de los pocos que hay, bueno, pues también tiene una conexión con la Sábana Santa. Porque al parecer hay una hipótesis desmentida por muchos investigadores, pero hay otros que no, donde se sugiere que estas piezas se colocaron sobre los ojos del hombre del sudario de Turín. Digo del hombre del sudario de Turín por no decir, porque hay polémica sobre esto, se sabe que es un hombre del sudario de Turín, por no decir Jesucristo, para mantener los párpados cerrados tras su muerte. Y los investigadores han detectado patrones que coinciden con el litus, con este objeto que parece como un bastoncito de estos de Navidad, ¿vale? Que era el objeto este sagrado. Pero claro, esta hipótesis se cae, pues primero porque los judíos no solían hacer estas prácticas que eran más bien de los paganos, de colocar la monita en la boca, tal. Y entonces, pues bueno, por ese tipo de cosas, pues no se sostiene, o sea, y menos con una moneda que tenía un símbolo completamente pagano. Entonces, sería algo muy raro, ¿vale? Pero bueno, ahí está la hipótesis, ¿vale? Para que también le dé un poco más de interés al objeto. Y luego también esto puede ser una pareidolia, es decir, que puede ser como un dibujo que recuerda a cosas, pero que no tiene nada que ver. Puede ser suciedad, puede ser lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. La siguiente moneda ya, pues bueno, avanzamos un poco más en el tiempo y ya pasamos a las grandes revueltas judías, concretamente a la primera gran revuelta. La revuelta estalló en el 66 debido a que uno de estos procuradores, a Gesio Floro, saqueó el templo de Jerusalén, el tesoro del templo. Entonces hubo una rebelión, se expulsaron las autoridades romanas de Jerusalén y se creó un gobierno autónomo en Jerusalén. El desenlace pues fue trágico, hubo un asedio brutal de las legiones de Tito que destruyeron el segundo templo, incendiaron la ciudad y terminó con la independencia judía. Sin embargo, aunque muchos fueron esclavizados, muertos, etcétera, siguieron habiendo judíos en Judea, en Samaria, todo esto, seguía habiendo judíos, ¿vale? Esta moneda concreta, bueno, estas monedas para los judíos solucionaban la necesidad de identidad soberana, es decir, durante esta primera revuelta se hicieron monedas, como veremos ahora, se cogió plata del templo. La plata del templo era, es decir, los ciudadanos judíos tenían que cambiar sus monedas en el templo por monedas de plata, que normalmente eran medio shekels de Tiro, las famosas monedas de Judas, ¿no? Las 30 monedas de plata, eran medio shekels de Tiro, y entonces esas monedas también tenían símbolos paganos, por supuesto, pues cogieron esas monedas, las fundieron e hicieron sus propias monedas. Entonces, creaban dinero puro, libre de efigies paganas, y además pues solucionaba esta identidad que los judíos tenían, ¿no? Y luego para Roma, pues representaba, por supuesto, la insolencia, algo intolerable, que ellos emitieran su propio manifiesto de independencia en el metal. Concretamente, en esta moneda es un octavo de ciclo de bronce, no es de plata, corresponde a la Primera Guerra judío-romana, está acuñada en Jerusalén, o sea, aún existía el templo cuando se acuñó esta moneda, y en el anverso vemos una rama de palmera flanqueada por dos cidras
que eran símbolos de, de festividades de judías, del Sukkot, que representaba gratitud, soberanía nacional, conexión con la tierra. Como ves, no hay representación de animales ni de personas en estas monedas judías. Y luego en el reverso un cáliz que representaba el servicio en el templo de Jerusalén y la legitimidad religiosa de los rebeldes. En el anverso hay una leyenda que pone en paleo hebreo para la redención de Sion. Y en el reverso la leyenda el año 4. O sea, estamos en el último año de esa revuelta. Dentro de muy poquito Jerusalén iba a ser destruida. Pero, bueno, pues ahí tenemos el tema. Y luego usaban este paleo hebreo para evocar la era de los antiguos reyes de Judá. ¿Vale? O sea, que veáis, al final la cosa, como os he dicho, pues acabó mal. Pues ya está la famosa época de los Flavios, de Tito, de Vespasiano. Y por eso vamos a pasar a la siguiente moneda, que es precisamente la victoria de estos. La victoria permitió a Roma asegurar el control total sobre las rutas comerciales del Levante, obteniendo una cantidad inmensa de botín porque los Flavios estaban un poco pelados, y consiguieron todo esto, y además muchas de estas monedas del templo sirvieron para financiar el famoso anfiteatro Flavio, el Coliseo. El Coliseo está financiado por todos estos saqueos. Además, en Roma también tenéis el famoso arco de Tito, en el que podéis ver un bajo relieve que se están llevando la menorá del templo. O sea, es algo, bueno, son documentos muy brutales. Y bueno, y además, pues todo esto iba a servir también para consolidar el poder de los Flavios, de Vespasiano y de Tito como salvadores del imperio. Pero con esto, Roma, los Flavios, lanzaron una serie conmemorativa. Monedas de plata, de oro, de bronce, conmemorando la captura de Judea. Y con eso también legitimaban a la nueva dinastía. Para Judea esto suponía la humillación pública definitiva, ver a su patria representada como una cautiva derrotada bajo un trofeo o bajo una palmera. Era algo para quebrar completamente el orgullo del pueblo judío, como así fue. ¿De acuerdo? A ver, esta moneda ya no es una reliquia, tal, pero bueno, estas monedas simbolizan esa lucha. O sea, en las monedas de Judea, sobre todo, lo bueno que tienen es que podemos ver la evolución tanto en Roma como en Judea de esa lucha, ¿no? Y lo estamos viendo con este tipo de monedas. Y ya para terminar, tenemos la última parte, cuando ya pues todo acaba. A ver, hablamos de la revuelta de Bar Kokhba, que igual no es tan conocida. Es la tercera revuelta judía. Fue provocada por la decisión del emperador Adriano de fundar la colonia romana de Aelia Capitolina en las ruinas de Jerusalén. Recordaos que Jerusalén había sido destruida. Y construir, esto fue lo peor, construir un templo a Júpiter en el monte del templo. O sea, esto ya, vamos, levantó a todos impresionantemente. El conflicto evolucionó hacia una guerra de guerrillas, donde el líder Simón Bar Kokhba logró unificar a gran parte de la población. Sin embargo, el desenlace fue terrible. Roma aniquiló casi a toda la población de Judea y prohibió que cualquier judío entrara en Jerusalén, excepto un día al año, que podían entrar, y forzó la famosa diáspora. O sea, había habido varias diásporas, bueno, pues esta fue prácticamente la definitiva. Además, sí, se cambió el nombre de la provincia, bueno, se quiso borrar completamente el tema, ¿no?, de los judíos. Respecto a las monedas de esta época, eran sobre acuñaciones, o sea, ya no tenían metal para poder acuñar sus propias monedas como en la primera revuelta, sino que cogían monedas de algún emperador, de Adriano o de algún anterior, y las sobreacuñaban. Entonces, bueno, pues los rebeldes de esa manera hacían un ejercicio de limpieza de la idolatría romana para convertirlo en su esperanza mesiánica. Y para Roma esto representaba otra insurrección más. Entonces obligó a Adriano a la famosa represión para intentar borrar a Judea del mapa, ¿no? Respecto a la moneda que estáis viendo, se trata de una unidad de bronce, ya que el nombre no se sabe. Corresponde a la revuelta de Bar Kokhba, a la tercera revuelta judía de Bar Kokhba, del año tercero. También estamos hablando del último año de la revuelta. Y el anverso, pues vemos la palmera datilera, que es un símbolo de prosperidad y de la identidad de Judea.
y con la leyenda en paleohebreo también que pone Simón, identificando al líder rebelde Simón Bar Kokhba. Y en el reverso vemos un racimo de uvas, también un símbolo importante de fertilidad, de abundancia, ya sabemos, la tierra de la leche, de la miel, ¿vale? Que era la tierra prometida. Y la leyenda en paleohebreo también para la libertad de Israel. Entonces esto funcionaba como un lema político para movilizar a la población que aún no estaba movilizada. El contexto de esta moneda ya es el final de la revuelta y el marco temporal pues fue del 132 al 135 más o menos, en concreto esta pieza es del 134, 135 por ahí, y es el último año del conflicto y la moneda sirvió como la herramienta de propaganda para legitimar el estado independiente de Bar Kokhba frente a la ocupación romana. Y bueno, pues como veis, bueno, estas monedas concretamente, las de la revuelta de Bar Kokhba, son un poco más raras, son un poco más especiales. Si queréis conseguir monedas de estas, mira, las de la primera gran revuelta, los broncecitos, los Prutá, son bastante comunes. O sea, podéis conseguir monedas de la primera revuelta. ¿Qué precio pueden tener este tipo de monedas? Pues mira, las de la primera revuelta, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues igual 30, 20, 30, depende del estado de conservación, ¿eh? La del denario del tributo, pues bueno, esa depende, esa un poquito más. Esa un poquito más, porque es que son monedas que son muy comunes, pero es que son muy buscadas por toda esta gente de la religión, ¿sabes? Entonces son muy buscadas. Pues una en estado de conservación así, pues 100 y pico, 200, 300, pero más, pero bueno, si ya está en perfecto estado, te puede subir 2.000, 3.000 euros. Una moneda del denario del tributo. Lo de Poncio Pilato, pues no tanto, pero, por ejemplo, esta igual oscila pues los 40, 50, 60, pero en un estado perfecto que se ve el año, se ve el litum, se ve las letras y la leyenda y todo, pues bueno, pues te puede llegar 200, 300, ¿vale? Y luego ya las de Barco, la de Judea Capta, pues bueno, 100, 100, depende del estado, ¿eh? Ya te digo. Para ser moneda antigua tampoco son tan caros, la verdad. No, es que la gente está confundida. La gente cree que por ser moneda súper antigua tiene que ser muy cara y no. Es que eso funciona como la moneda contemporánea o la moneda Depende de cuántas moderna. haya, ¿no? ¿De cuántas haya? Del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, si de Judea Capta hay muchas, entonces no se suelen ir mucho de precio porque hay muchas de Judea Capta. Entonces, pues bueno, hay abundancia, la gente le gusta, pero se mantiene el precio. Pero, por ejemplo, la última, la de la revuelta de Bar Kokhba, son monedas, ya ves que está en un... Además está encapsulada esta moneda, que a mí no me gusta nada, pero bueno, la tuve que coger así. Y estas monedas, por ejemplo, son bastante más escasas, más buscadas y estas cuestan un poquito más. ¿Vale? Son más raras las de la revuelta de Bar Kokhba. Y bueno, otra característica de estas monedas es que se puede ver a veces la moneda que había antes. Es decir, como están sobreacuñadas sobre sestercios o otro tipo de monedas de emperadores, pues hay algunas que se puede ver incluso la leyenda del emperador que había debajo y todo esto, ¿no? Y bueno, pues como veis, es una forma de conectar con todo este coleccionismo, es una forma de conectar con uno de los conflictos más intensos de la historia que aún perdura, del terreno más famoso que hay en el mundo. Y más allá del valor material, pues estas monedas se atesoran por lo que representan. Por ejemplo, el dilema ético que enfrentaba Jesús contra la autoridad romana, pasando por la provocación de Pilatos, hasta el gesto de rebeldía del pueblo judío. Has dicho que el conflicto llega hasta hoy, la pena que no llegue el Imperio Romano hasta hoy, hombre. Sí, pero fíjate, ¿eh? O sea, es increíble que exista, porque fíjate, de época de esta de Judea, hay desde los asmoneos, desde los, ¿cómo se llama? Bueno, desde los asmoneos pasando por los herodianos, y luego ya, pues bueno, ya empieza esta época, ¿no? Pero es algo fascinante. El problema que le veo muchas veces a estas monedas tan antiguas es que hay muchas que tienen gran valor porque había pocas existencias, por ejemplo, por el mercado, lo que dices, y muchas veces están tremendamente desgastadas. Yo he visto monedas a lo mejor que valen, y no te estoy exagerando, 300 euros o 200 y pico, y tú la ves y tienes que estar con una lupa como esta, con luz, y o de esta que te pones en el ojo, de estas pequeñitas. Claro, a ver, lo importante, Roberto, es que en la moneda, sobre todo, a ver,
evidentemente hay diferentes ligas en cuanto al coleccionismo. ¿Vale? Están las ligas de las grandes casas de subasta que cuestan miles de euros y luego están las ligas de la gente media, incluso de la gente que tiene menos dinero pero que quiere coleccionar. Entonces, lo importante, yo lo que veo lo importante es, si quieres una moneda, ahorra un poquito, que se vea sobre todo la leyenda, que se distingan los tipos, que no tenga oxidaciones de cobre, o sea, el cáncer del bronce, el famoso cáncer de bronce, sobre todo que se distingan esas cosas. Por ejemplo, a ver, la moneda de Pilatos, pues a ver, a mí qué me interesaba, porque las monedas estas son prácticamente todas iguales. Me interesaba que se viera el litus, me interesaba que se viera la T de Tiberio, no sé qué, y luego pues un poquito el año en el otro lado, pero ya ves que está bastante desgastada. Y aun con todo, pues tienen su precio, o sea, tienen su precio porque por lo mismo que has dicho tú, por el tema de la demanda y tal. Y luego hay monedas muy raras también, que son muy baratas porque nadie las busca, pero son monedas igual únicas, tal, pero no de esta época, pero sí de otras. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Todo depende de la calidad de conservación, de lo que les guste a la gente, de todo eso. Pero ya te digo que moneda antigua, los precios no es lo que piensa la gente. Bueno, ya cerramos con esto, Jesús. Yo de Israel me compré, creo que es del 60 y pico, bueno, 60 y pico, no, del 70 o así, o 69. Porque de antes no puede ser, obviamente, pero me compré como un duro, que no es un duro porque son shekels, de plata, de no sé cuántos shekels eran, no recuerdo ahora mismo cuál, pero es curioso porque la moneda no es recta. Ah, vale. Ya te la enseñaré. Vale. Pero bueno, está en buen estado del 20, por eso me gustan mucho. Esta es del 20, pero a mí me gusta mucho del 19, 20, Sí. incluso 18, porque es verdad que puedes encontrar cosas, digamos, menos desgastadas, que también las hay desgastadas, pero menos. Sí, no, desde luego, a ver si cogéis moda moderna, no sé que sea algo muy raro, tal, o haya muy poquitas, pero intentad que sea una moneda prácticamente sin circular. O sea, de moneda contemporánea, de esas que dice Roberto de Israel, sobre todo que sea sin circular, porque para coger una desgastada, ya, ¿sabes? te coges una antigua. Eso Bueno, es. Jesús, muchísimas gracias por Bueno, ilustrarnos en numismática. Un abrazo a muy ti. fuerte, seguro que va a gustar mucho y ya haremos otro día. Venga, hasta Cuídate. luego. Igualmente.